hace algún mes, más o menos, empezamos una serie en paralelo a Corintios y es el Salmo 119. Hace ya más de un mes, porque ese fue más o menos hace el tiempo que prediqué el Salmo. Entonces, si el Señor lo permite, esperamos poder enseñar todo el Salmo 119. Es el capítulo más largo de la Biblia. Y lo hermoso de ese texto o de ese capítulo es que el tema específico es la Biblia. Pero lo que describe acerca de la Biblia es lo que lo hace un capítulo maravilloso. Y lo hace un capítulo digno de meditar y estudiar. Entonces, hoy queremos continuar nuestra serie que empezamos en el Salmo 119. Para los que no nos visitan, mi nombre es Andrés, soy uno de los pastores aquí junto con Dani, quien es el que dirige la predicación en 1 Corintios. Y en el Salmo 119 ustedes se acordarán que está compuesto por el abecedario hebreo. Cada letra que contiene el Salmo 119 es una letra del alfabeto hebreo y cada letra contiene más o menos 6 versos que nos dicen algo específico o un tema o algo relacionado a la escritura. Ya hemos cubierto las 2 primeras letras. Cuando empezamos vimos la letra Alef y la verdad que meditábamos en aquel momento era que la verdadera felicidad se encuentra atesorando la palabra de Dios. Cuando estudiamos la segunda letra, que es la letra Bet, allí meditábamos en la verdad de que atesorar la palabra del Señor, al atesorarla experimentamos una vida de devoción. Esta mañana vamos a estar estudiando la tercera letra que compone este salmo, que es la letra Gimel. Así que le voy a pedir que abra su Biblia y me acompañe al Salmo 119 y vamos a estar en los versículos del 17 al 24. Salmo 119, versículos 17 al 24. Esa es la porción que vamos a estudiar ahí. Y mientras usted la busca, yo quiero que tenga en cuenta que la razón por la cual vale la pena meditar en el Salmo 119 es por el momento histórico específico en el que estamos como iglesia. No solo nosotros, sino la iglesia en general. Hay una decadencia en el corazón de atesorar, disfrutar la escritura. Y un salmo que habla de ella lo hace digno de poner atención y de disfrutar nosotros también esta mañana lo que el Señor tiene para nosotros acerca de la Biblia. Dice el Salmo 119, versículo 17 al 24. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no ocultes de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma. Noten eso, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, a los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus mandamientos. Aunque príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite. Todos ellos son mis consejeros. La idea que yo veo en este salmo aquí acerca de la escritura es esta. Nos está hablando del poder de la palabra de Dios cuando es anhelada. Nos está hablando de cosas o meditaciones, beneficios, frutos del poder de la palabra de Dios cuando es anhelada. Cuando yo hablo de anhelo por la palabra de Dios, yo estoy pensando en varias cosas
que componen esa expresión. Estoy pensando en un deseo profundo, no superficial. Estoy pensando en una búsqueda intencional, no esporádica. En una dependencia espiritual, en un amor por lo que Dios dice y finalmente una disposición a obedecerle de corazón. Todas esas cosas describen lo que es el anhelo por la palabra de Dios. Hay un deseo profundo, no superficial. Hay una búsqueda intencional, no esporádica. Hay una dependencia espiritual. Hay un amor por lo que Dios dice. Pero hay un deseo por obedecer de corazón esa palabra. Considero que a través de estos versos el salmista nos está mostrando lo que él ha experimentado en su propia vida en cuanto a anhelar la palabra se refiere. Y el hecho que podamos verlo nos ayuda hoy a que seamos movidos a anhelar la palabra del Señor y experimentar sus beneficios o sus frutos en nuestra vida como hijos o como hijas de Dios. Así que vamos a ver 3 frutos, 3 beneficios, como usted quiera llamarle, pero son 3 frutos del poder de la palabra de Dios en la vida cristiana cuando es anhelada. 3 frutos del poder de la palabra de Dios en la vida cristiana cuando es anhelada. Aquí está el primero. Vives con sentido y con asombro. Versículos 17 y 18. Eres guiado con verdad y deleite. Versículos 19, 20 y vamos a brincar al 24. Y la tercera es que eres guardado del pecado y la dificultad. Versículos 21 al 23. 3 frutos del poder de la palabra del Señor en la vida cristiana cuando ésta es anhelada. Vives con sentido y asombro. Vean otra vez el versículo 17. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Verso 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. En el versículo 17 el salmista nos describe un anhelo de vivir con sentido. ¿Qué anhela el salmista aquí? Que Dios le conceda en primera instancia, cuando habla de favorece, que Dios le conceda la gracia en su vida para una sola cosa: vivir y guardar su palabra. O sea, vivir con sentido. Vivir con sentido, mis hermanos, es vivir según lo que Dios dice de nosotros en su palabra y creerla como lo que es bueno y ser movido por ella a obedecerla y perseverar en eso. Solo la palabra de Dios puede dar sentido a nuestra vida. Los apóstoles le dijeron al Señor Jesús: ¿a dónde vamos a ir? En Juan 6:68, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir? No solo que tú das salvación, sino es que a dónde vamos a ir es que tus palabras dan sentido, verdad, claridad a nuestra vida. Andar lejos de la palabra del Señor es andar perdido en todo tiempo y permitiendo que cosas creadas den sentido a nuestra vida. El salmista piensa de esta manera: si yo voy a vivir, lo único que quiero es vivir para guardar, en este caso sería obedecer tu palabra continuamente. ¿Sabes, Señor? Yo quiero vivir, yo quiero solo vivir para obedecer tu ley, tus mandamientos, tu palabra. Para el salmista, como que la vida únicamente se vive cuando se conoce a Dios continuamente en su palabra. Le digo a Nadia que ayer cumplí años, pero el cuerpo hace mucho tiempo llegó a la edad que acaba de cumplir. Y piensen en el cumpleaños. A usted le dicen: feliz cumpleaños, pide un deseo. ¿Saben qué dice el salmista? Que viva y guarde tu palabra, Señor. Es lo único que quiero. Si no voy a hacer eso, no tiene sentido para mí vivir. Yo lo único que quiero es que si me vas a dar vida mañana y me diste vida hoy, tengo un solo sentido: vivir y guardar tu palabra. Vivir y disfrutar
tu palabra. Eso es vivir con sentido. Para él dice, es que no tiene sentido si voy a vivir, si me vas a dar vida y voy a desgastarla en otras cosas. Mis hermanos, ¿hemos pensado así? Bueno, el sentido de anhelo o de vivir con sentido para el salmista es lo que nos ayuda a comprender el valor de esta escritura. Pero el salmista no solo vive como con sentido, él vive como con anhelo. El verso 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Esa expresión es claramente una expresión de asombro. Cuando yo pienso en ese texto, pienso en Efesios capítulo 1, versículo 18, donde Pablo le está orando al Señor, pidiéndole que le abra el corazón a los creyentes para que ellos puedan ver las maravillas que tienen en Cristo Jesús ahora y puedan vivir y disfrutar de conocerlo y vivir para Él. La expresión en Efesios 1:18 es que yo pido que el corazón, los ojos de su corazón sean abiertos para que ustedes vean la esperanza que tienen con los creyentes, la gracia que hay en el Señor Jesús. Es vivir con asombro. El salmista le pide, Señor, abre mis ojos. Mis hermanos, los ojos de nuestro corazón nosotros no los abrimos. Solo Dios lo hace. Y Él los abrió un día cuando nos sacó de las tinieblas a su luz. Pero que no sea solo ese el día donde te recuerdas que necesitas que tus ojos del corazón sean abiertos. El salmista le dice, Señor, abre mis ojos para que vea cuán profunda y poderosa es tu palabra cuando yo la vivo. Déjame ver, déjame comprender, asombrarme, maravillarme, ser cautivado, ser absorbido, sobreacogido por el poder de tu palabra para el bien de mi vida. Vivir con asombro en la palabra de Dios es un fruto en el corazón que conoce al Señor. Quiero hacer distinción ahí. Por eso hablé de anhelo y la describí. Un deseo profundo, no superficial, algo intencional, no esporádico. Este corazón que conoce al Señor es un corazón que busca al Señor porque sabe que si no tiene al Señor no tiene nada. No es el corazón que busca al Señor 5 minutos y el resto de la semana vive para sí mismo. Yo no estoy hablando de ese corazón aquí, ni ese texto está hablando aquí. Ese texto es para el corazón del creyente. El asombro es el fruto en el corazón que conoce al Señor y que cuando ve su palabra, y su palabra es sus verdades, sus promesas, sus direcciones, sus mandamientos, sus prohibiciones, sus advertencias. Cuando él ve toda la palabra del Señor, ese corazón que conoce a ese Señor dice que eso necesita ser abrazado en su vida como un regalo, como un privilegio, como algo que admiro, como algo que tiene que dominar mi voluntad, me guste o no, porque es tan bueno que yo quiero que me domine. Es algo por lo que yo quiero que someta mis pensamientos. Es algo que yo quiero que capture mis deseos. Es algo por lo que vale la pena vivir. Es algo por lo que al final yo no puedo permitir que se vuelva profano, simple, normal, cotidiano y sin asombro. Como cuando abro la Biblia, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Como si estuvieran leyendo MCS. ¿Dónde en nuestra vida, dónde en tu vida, hermano, ya perdiste el asombro por la palabra de Dios? El anhelo por la palabra de Dios bendice el alma del creyente en su caminar cristiano porque le hace vivir con sentido y con asombro. Y el salmista ve esa importancia porque sabe que dentro de él y fuera de él hay cosas
que quieren capturar su sentido y su asombro. Y si otra cosa que no es Dios captura el sentido y asombro, esas otras cosas van a comenzar a determinar mis decisiones y mi vida. Pero gracias al Señor, el anhelo por la palabra del Señor no solo se queda en un sentido de vivir con sentido y con asombro, sino que también, número 2, un fruto o beneficio para nuestra vida cristiana cuando abrazamos la palabra del Señor es que eres guiado con verdad y deleite. Vean el verso 19. Peregrino soy en la tierra, no ocultes o escondas de mí tus mandamientos. Versículo 19, versículo 20. Quebrantada está mi alma, anhelando en todo tiempo tus mandamientos o tus estatutos o tu palabra. Verso 24. También tus testimonios son mi deleite y ellos son mis consejeros. Eres guiado con verdad y deleite. Para ver esta idea, yo creo que el salmista nos describe tres formas de cómo se ve esa guía en verdad y deleite. Lo primero es que en el versículo 19, él se describe como un peregrino. Una palabra que en el Nuevo Testamento o en la Biblia se utiliza para decirle al creyente que él está de paso en este mundo. Es la palabra para decirle al creyente que este mundo no es el fin último. Este no es tu hogar. Estás de aquí hacia la ciudad celestial. Vas de paso. Y mientras vas de paso como peregrino, que sería como extranjero, como que ahorita te pongan en una tierra nueva y usted no sabe ni hablar, usted no sabe ni dónde están las cosas, ¿qué es lo que usted necesita? Usted necesita guía. Bueno, el peregrino, el creyente, como está de tránsito en este mundo del cual fue rescatado y ahora vuelto a poner con una novedad de vida, lo cual ya no ve la vida así, ya no abraza lo que abraza, ya no piensa como piensa, ya no persigue lo que persigue. La pregunta del salmista es, en su reflexión, yo soy un peregrino, yo necesito tu guía. Yo necesito tu verdad por el mundo donde transito, para recordar que yo no puedo pensar, yo ya no pertenezco aquí, ya yo no persigo lo que los otros persiguen, ya yo no actúo como el mundo. El apóstol Pedro le escribió a los creyentes dispersos en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, le dijo: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten en su alma. Así que el salmista se describe como peregrino y lo único que tiene es la palabra del Señor. Y lo que hace es que le pide al Señor que no se la quite. Dice: no escondas de mí tus mandamientos. La razón por la cual el salmista utiliza mandamientos aquí es porque la palabra mandamiento significa instrucción para hacer algo, pero que contiene verdad. No es cualquier instrucción. Entonces para el salmista es: Señor, soy un peregrino. No dejes que mi corazón no me deje ver tus mandamientos y por favor nunca permitas que yo no los vea. Yo quiero ver, yo quiero ser guiado por la instrucción tuya que me lleva a hacer lo que es correcto, solo ello. Es como si el salmista estuviera pensando: sin tu verdad, sin tu guía, no tengo dirección, Señor, ni la capacidad para resistir el mundo por donde transito. Señor, por favor, enséñame tus mandamientos. Entonces aquí está lo primero, mis hermanos. Una de las cosas, como eres guiado, como el poder de la palabra del Señor cuando la anhelas, es que recuerdas que estás de paso en este mundo, que eres peregrino. Si hay una identidad como hijo, como creyente, amado, santo, hay otra categoría y es peregrino. Y es que mis hermanos, si no somos guiados con verdad y deleite en el entendimiento de peregrinos, ¿saben qué queda? El desvío. Y para ilustrar esto, la mejor imagen que se me viene a la mente fue la ilustración en El progreso del peregrino de John Bunyan. El personaje principal cristiano llega a la casa de un creyente que se llama Intérprete. Intérprete le ayuda a cristiano a comprender muchas verdades del libro que él anda, que es la Biblia.
Y en medio de estar con intérprete y cristiano, disfrutar de estar con creyente, cristiano cree que ya es hora de irse, de seguir su camino hacia la ciudad celestial. Pero intérprete tiene algo más para él. E intérprete lo lleva a un cuarto muy, muy oscuro. Y en ese cuarto hay un hombre encerrado en una jaula de hierro. El nombre de ese hombre es Retrocedido. Y el hombre parecía muy triste, con su cabeza abajo, inclinada, sus manos decaídas, y suspiraba como si el corazón se le estuviera partiendo. Y en medio de la oscuridad lo que se escuchaba era este hombre decir a sí mismo: yo era un creyente próspero, floreciente ante mis ojos y ante los demás. Creí que calificaba para la ciudad celestial y me daba gozo pensar que yo estaría allí con ella. Y Cristiano se acerca y le pregunta: ¿qué eres ahora? El hombre le responde: soy un hombre sumido en la desesperación, la cual me tiene atrapado como en esta jaula de hierro y no puedo salir, no puedo. Cristiano se acerca otra vez y le pregunta: ¿cómo es que has venido a parar en esto? ¿Cómo? Él le responde: descuidándome, dejando de ser vigilante, dejando de ser sobrio, dando rienda suelta a mis pasiones, pecando contra la luz del mundo y la bondad de Dios. Y lo que Cristiano le pregunta es: ¿y para qué hiciste eso? Para disfrutar de los placeres y las ganancias de este mundo. Yo me propuse divertirme mucho, pero ahora cada una de esas cosas me corroe y carcome como un ardiente gusano. El intérprete se acerca a Cristiano y le dice: no te olvides de los sufrimientos de este hombre y que siempre te sirvan de advertencia. Mis hermanos, cuidado y nos dejamos de ver como peregrinos y comenzamos a ser creyentes que viven, piensan, desean y actúan conforme a las corrientes de este mundo. Cuidado con ser peregrinos que en cierto grado, de cierta manera, adoptan ideas, prácticas, creencias, vocabulario, deseos que son conforme a las mentiras del mundo que se supone por el cual estás transitando, en vez de transitar por ese mundo con la palabra de Dios en tu corazón y en la práctica. Cuidado. El salmista, además de ser guiado con verdad y deleite en que es un peregrino, en el verso 20, él describe un quebranto en su alma, anhelando la palabra de Dios. Verso 20, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Aquí el quebranto no es porque está pecando. Aquí la palabra quebranto es porque hay una realidad en su corazón de un deseo por Dios, de ser constantemente saciado, que lo lleva a visualizarse con desespero, como si su alma se estuviera quebrando por anhelar siempre la palabra de Dios. Charles Spurgeon escribe acerca de este texto diciendo: el salmista valora muchísimo el mandamiento de Dios en todo momento de su vida, y eso lo lleva a un deseo apremiante de conocerlo y obedecerlo, y pesa tanto en su alma que su alma está lista para ser quebrada en pedazos, bajo el único deseo de anhelar a Dios y todo lo que eso produce. La mejor forma de ilustrar este quebranto en el alma es el Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Aquí el contexto del afán sí es permitido, ¿ven? Te buscaré con afán. Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Es la concepción como el salmista se ve. Mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste un quebranto de esta manera? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: Señor, mi alma tiene sed de ti, me siento como una tierra seca y árida, sin nada?
¿Dónde necesitas hoy? ¿En qué aspecto específico de tu vida necesitas hoy este quebranto? Y como si no fuera poco, el salmista en el verso 24 sigue describiendo esta idea de ser guiado con verdad y deleite. Cuando él dice que la palabra del Señor es su deleite y sus consejeros. Verso 24, también tus testimonios son mi deleite, todos ellos mis consejeros. La idea de deleite que el salmista usa aquí es una expresión que describe al alma siendo saciada por Dios en todo momento y en toda circunstancia. Deleite es la experiencia en el alma de ser saciada por Dios en todo momento y en toda circunstancia. Pero por otro lado, consejeros, es que el salmista está afirmando exclusivamente el poder que tiene la palabra de Dios para capacitar el alma en obediencia, en fidelidad, perseverancia, confianza y deleite en Dios en toda la circunstancia. El salmista está diciendo, yo tengo todo lo que necesito en tu palabra para responder a todo lo que enfrento y a todo lo que surge dentro de mí para seguir perseverando como un peregrino. Es como el salmista, mis hermanos, nos llama a ver que dentro de las Escrituras tenemos todo para crecer y para conocer a Dios en medio de todo lo que vivimos. Nosotros tenemos a Moisés que nos puede enseñar y aconsejar lo que significa confiar en Dios y rechazar los placeres momentáneos del pecado y de las riquezas. Tenemos a Abraham que nos enseña a cómo comprender y creer que Dios es digno de confianza en medio de realidades imposibles. Tenemos a Noé, quien nos ayuda a ver cómo es que se ve la fidelidad a la palabra de Dios ante la maldad del mundo. Tenemos los salmos como oraciones y cánticos a Dios en medio de las dificultades o los sufrimientos y las bendiciones de la vida. Tenemos los escritos apostólicos para darnos cuenta de cómo es la gracia del Señor con hombres débiles e incapacitados que se convierten en hombres obedientes, fieles y perseverantes. En las Escrituras tenemos el testimonio de Pablo, quien nos enseña a cómo enfrentar el sufrimiento arraigado o aferrado al Evangelio. Pero sobre todo tenemos a Jesús, que es el autor y consumador de la fe, quien es el ejemplo máximo de lo que es una vida guiada por la verdad de Dios y deleite en ella. Quien cuando vio el sufrimiento no se quejó, sino que fue. Cuando fue reprendido y acusado no devolvió con malas palabras o con malos pensamientos o con la ley del frío, sino aquel que recibía todo tipo de maldad le encomendaba eso a Dios. Él era guiado por la palabra de Dios y con deleite. Él es el modelo para nosotros. Pero es también quien nos recuerda que ya no somos esclavos del mundo por el cual transitamos, ni esclavos del pecado que estamos llamados a hacer morir, sino que somos hijos de Dios. Iglesia, quiero dejar claro que nada fuera de Dios y fuera de su palabra, nada puede guiarte en medio de lo que estás viviendo con verdad y deleite. Lo que hay fuera de Dios y su palabra es falsificación y engaño. Cosas que producen más confusión que entendimiento. Cosas que producen más dolor que sanidad. Cosas que producen más sufrimiento que perseverancia. Cosas que alimentan la queja en vez del gozo. Cosas que producen más duda que confianza. Cosas que te animan a ser más egoísta que servicial. Cosas que producen más pecado que santidad. Así que ser guiado con verdad y deleite para el salmista en estos textos nunca es amarga, nunca es pesada, nunca es sin fruto. Es como comerse siempre el mejor platillo de comida. Es como tomarse siempre la mejor taza de café.
es como experimentar en todo momento una satisfacción profunda en Dios, que cuando vienen los deseos de la carne, cuando vienen las pasiones de los ojos, cuando viene la vanagloria de la vida, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la tentación más grande, ese hombre sabe que su alma está satisfecha en su Dios y en su palabra. Mi hermano, mi hermana, ¿dónde en tu vida necesitas ser guiado con verdad y deleite? ¿Dónde? Entonces vives con sentido y asombro, eres guiado con verdad y deleite. Ahora por último, eres guardado del pecado y la dificultad. Versos 21 al 23. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus mandamientos o tus testimonios. Aunque príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. Para considerar esta verdad, en el verso 21, el salmista nos muestra a través de un contraste que él hace en meditación. Él ve un contraste meditando, él dice, hay personas que rechazan la palabra de Dios, que no anhelan la palabra de Dios, personas que consideran poco poderosa la sabiduría de Dios, personas que consideran de poca ayuda su guía, personas que al final esa palabra ya no es autoridad para sus vidas. Esos, en este texto, son soberbios. Mis hermanos, y la soberbia Dios la repudia. La soberbia, la altivez de corazón, el orgullo, es algo que Dios repudia, odia, aborrece, ni se acerca a aquel creyente que practica el orgullo, la soberbia y la altivez de corazón. Dios se aleja, lo vomita. Isaías 2:12 dice, porque el día del Señor vendrá contra todo lo que es soberbio, contra todo lo que es orgulloso, contra todo lo que se ha ensalzado. Santiago 4:6, Dios resiste, aborrece, rechaza a los soberbios, a los orgullosos, pero Él da gracia a los humildes. El salmista lo que hace cuando está meditando la realidad de aquellas personas que practican la soberbia, y la soberbia es la actitud del corazón que rechaza, menosprecia, minimiza, cuestiona, ignora obedecer la palabra de Dios para el bien de su vida, prefiriendo hacer lo que él considere que es bueno y malo. Soy yo el que dice cómo yo respondo aquí. Soy yo el que tiene el derecho de sentirse así. Soy yo el que te pago así porque tú me has tratado así. Eso es orgullo, soberbia, y hay pecado ahí y Dios no bendice lo que sea que esté practicándose dentro del orgullo. Para el salmista, cuando ve eso, para él eso es terrible. Es entonces donde el texto 21 se vuelve como una oración. Es como que el salmista pide al Señor que no permita que en su corazón surja la soberbia. El salmista dice, es que si surge dentro de mí la soberbia, el Señor me repudia. Porque es un maldito. Alguien que no tiene la misericordia, sino que tiene la ira de Dios sobre sus hombros. Y el salmista dice, suficiente es entonces, Señor, para que no permitas de mí la soberbia. Entonces como que el salmista nos deja ver, mis hermanos, lo terrible para la vida cristiana, el no desear que seas librado del pecado de la soberbia. Lo terrible que es que no te pongas a pensar lo terrible que es si el Señor no te libra del orgullo, de la soberbia. Proverbios 16:18 dice que delante de la destrucción va el orgullo. La destrucción en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu trabajo, con tus hijos, con tu familia, puede ser por causa del orgullo. Delante de la caída
la arrogancia de espíritu. El hecho que creas que eres fuente de verdad absoluta y que usted determina cómo se hacen las cosas, cuando Dios es el que dice cómo se hacen las cosas. Salmo 19:19, David dice: guarda a tus siervos de pecado de soberbia, que no se enseñoreen ellos de mí. Iglesia, ¿en qué área de tu vida necesitas hoy que el Señor te guarde el pecado de soberbia? ¿Saben cómo se mata la soberbia? ¿El orgullo? Con la humildad, con el perdón, con el arrepentimiento y la confesión. Y sabes, mi pregunta es: ¿deseas hoy que el Señor te libre del pecado de soberbia? ¿O te gusta cómo se siente la soberbia en tu corazón? Puede que te guste, pero mira hacia dónde te está llevando. Mira la destrucción que trae. Pero el salmista no solo dice que el anhelo por la palabra del Señor lo libra del pecado, sino que lo guarda de la dificultad. Versos 22 y 23, verso 22, quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. La palabra oprobio en el verso 22 podría ser menosprecio. Puede entenderse como desprecio, burla, acusaciones falsas, humillación social. Por otro lado, el verso 23, cuando nos habla de príncipes sentándose y hablando o maldad en contra mía o hablando en contra mía, lo que describe es autoridades buscando destruir, estorbar, interrumpir, tratar maldades hacia alguien, tramar hacer maldades hacia alguien. El salmista está enfrentando una dificultad, una oposición. Ahora, esto no viene solo porque él es una persona, porque muchas personas sufren humillación social, falsedades, jefes que se oponen. Esa experiencia es común entre los hombres. Este hombre experimenta esto por su obediencia a la palabra de Dios. Este hombre sufre esto porque hay un anhelo por la palabra de Dios que lo hace a él decir la verdad y no mentir. Porque prefiere honrar a Dios y temer a Dios en vez de honrar a los hombres o temer primero a los hombres. Porque él decide apartarse del pecado en lugar de practicarlo y ser aceptado por los demás. Es porque él dice que mejor es servir que preferir ser egoísta e indiferente. Es porque él dice: vale más la pena perdonar y reconciliarse en lugar de huir o negar o justificarme. En fin, la dificultad que enfrenta es nada más porque él desea vivir para Dios, conforme a la verdad de Dios, en medio del mundo que transita. Cuando yo digo que el poder de la palabra de Dios guarda las dificultades, lo que estoy tratando de decir aquí es que equipa para responder a ellas de forma bíblica. No que garantiza o asegura que seremos librados de no sufrir dificultades, porque eso no es cierto. El salmista entonces experimenta dificultades por causa de la palabra de Dios, por causa del evangelio. Sería para nosotros ahora. Pero noten que el salmista no se queja. Noten que el salmista no duda. Noten que el salmista no huye. Noten que el salmista no niega al Señor. El salmista no se enoja con Dios. El salmista no malinterpreta a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el salmista? Vean el versículo 22 otra vez. Yo guardo tus mandamientos. Tu siervo medita en tus estatutos. El salmista es guardado ante la dificultad. Esas burlas, oposición, menosprecio, acusaciones falsas y humillación social y toda clase de mal, él es guardado, equipado para hacer bíblicamente lo que tiene que hacer. Él es movido a confiar en Dios. Él es movido a ser aferrado al carácter de Dios. Él es movido a obedecer a Dios. Él se afirma en el poder de Dios. Él desea perseverar.
Él desea solo llenar su mente de la verdad de Dios en vez de las mentiras que puedan venir en contra de Él. Eso como que compañeros conspiran contra mí, eso no me importa, Señor, yo voy a creer tu palabra. Otros dicen esto, yo voy a creer tu palabra. Se dicen acusaciones falsas, yo no voy a limpiar mi nombre, yo voy a confiar en ti. Él es movido a desear más a Dios que inclusive lo que podría llamarse como justicia terrenal. Mis hermanos, Jesús dijo en Mateo 5:11, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dicen toda cosa malas en su contra porque son mis seguidores. ¿Por qué te sorprende las dificultades en tu vida? Por causa del Evangelio, por causa de la obediencia al Señor. Jesús lo dijo, Pablo lo dijo en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, todos los que quieren disfrutar de Cristo en este mundo, en su palabra, todos ellos serán perseguidos, todos serán perseguidos. 1 Pedro 4:12, hermanos, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. El salmista entonces en estos últimos versos nos ha mostrado que anhelar la palabra de Dios produce en su vida el ser guardado del pecado. Y la forma como es guardado es que la conciencia del peligro de la soberbia y el orgullo. Pero también es guardado las dificultades cuando es equipado con más deseo por Dios, por buscar a Dios, para que Dios sea la fortaleza y la fuente de esa fortaleza en su vida en medio de esas dificultades. Entonces, la misma pregunta que he hecho durante todo el sermón. ¿Dónde necesitas hoy en tu vida que Dios te dé anhelo por su palabra de manera que seas guardado del pecado y de las dificultades? ¿Sabes qué me recuerda a mí este texto? Me recuerda la verdad de que Dios, el Señor, sabe librar al justo de la tentación, dificultad y pecado. Dios sabe, eso dice 2 Pedro 2:9. Dios sabe librar al justo o al piadoso. Entonces, mis hermanos, hoy hemos visto los beneficios y frutos del poder de la palabra de Dios en la vida cristiana cuando es anhelada. Vives con sentido y asombro, eres guiado con verdad y deleite, eres guardado del pecado y dificultad. ¿Realmente crees que vale la pena vivir por estas verdades? Puedes mirar tu propio corazón delante de Dios y reconocer que necesitas tu obra para experimentar estas verdades en tu vida porque has preferido anhelar otras cosas. Este es un texto que cuando lo lees te llama al arrepentimiento. Nosotros podemos hoy ver esto con esperanza porque nuestro Señor Jesús pidió al Padre que seamos santificados por medio de su verdad. Su palabra es la verdad. Que seamos movidos entonces a anhelar la palabra de Dios en nuestra vida con el único deseo de experimentar a Dios y todos los beneficios que Él determine para nosotros y podamos cantar, hermosa es tu verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, favorece a tu iglesia para que vivamos y guardemos tu palabra. Abre los ojos del corazón de tus hijos para que vean las maravillas de tu ley. Señor, recuérdanos que somos peregrinos en esta tierra. No ocultes de nosotros tu palabra. Quebranta nuestras almas con anhelo por tu palabra en todo tiempo, Señor. Te pido que tengas misericordia en los que hoy están entre nosotros, hijos tuyos, practicando la soberbia y el orgullo. Ten misericordia y tráelos al arrepentimiento porque tú los desechas. Quebranta el corazón del soberbio y del orgullo. Guárdanos de esos pecados que no se enseñoreen delante de nosotros, Señor.
Señor, te pedimos por favor que nos libres de la opresión, nos guardes en la opresión y en las dificultades, porque queremos meditar en tu palabra y aunque hayan personas tramando mal contra nosotros, podamos decir que lo que cautiva nuestros corazones en estos momentos es meditar en tu palabra. Y que tus verdades, todas ellas, sean deleite para nuestras bocas. Y que todos ellos sean los consejeros de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.